Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Seguimos leyendo el canto quinto del Srimad Bhagavatam, titulado El ímpetu creativo. La lectura de hoy corresponde al capítulo 7, titulado Actividades del rey Bharata. Shukadeva Goswami continuó hablando a Maharaj Parikshit. Mi querido rey, Bharat Maharaj era un devoto sumamente elevado. Conforme a las instrucciones de su padre, quien ya había decidido sentarle en el trono de la tierra, gobernó todo el globo y se casó con Panchajani, la hija de Vishvarupa. Del mismo modo que el ego falso crea los objetos sutiles de los sentidos, Maharaj Bharata creó 5 hijos en el vientre de su esposa Panchajani. Esos hijos se llamaron Sumati, Rashtra Brita, Sudarshan, Avarana y Dhumraketu. En el pasado, este planeta recibía el nombre de Ajanava Varsha, pero desde el reinado de Maharaj Bharata ha pasado a llamarse Bharata Varsha. En el gobierno de la tierra, Maharaj Bharata fue un rey muy sabio y experimentado, que gobernó a sus súbditos perfectamente, mientras él mismo cumplía con sus propios deberes. Maharaj Bharata fue tan afectuoso con sus súbditos como lo habían sido su padre y su abuelo, y los gobernó manteniéndolos ocupados en sus deberes prescritos. Con gran fe, el rey Bharata celebró sacrificios de diversos tipos. Celebró los sacrificios conocidos con el nombre de Agnihotra, Darsha, Purnamasa, Chaturmasya, Pashuyagya, en el que se sacrifica un caballo, y Somayagya, en el que se ofrece una determinada bebida. Esos sacrificios a veces se completaban y a veces eran celebraciones parciales. En cualquier caso, en todos ellos se siguieron estrictamente las regulaciones Chatur-Otra. De ese modo, Bharat Maharaj adoró a la suprema personalidad de Dios. Después de completar los preliminares sacrificios, Maharaj Bharata ofreció los resultados a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, en nombre de la religión. En otras palabras, todos los yagyas los realizó para satisfacer al señor Vasudeva, Krishna. Maharaj Bharata pensó que los semidioses son distintas partes del cuerpo de Vasudeva y que por lo tanto el Señor es el controlador de aquellos de quienes hablan los mantras védicos. Pensando de ese modo, se liberó de todas las contaminaciones materiales, como el apego, la lujuria y la codicia. Cuando los sacerdotes estaban a punto de ofrecer al fuego los elementos del sacrificio, Maharaj Bharata era bien consciente de que las ofrendas hechas a los distintos semidioses iban destinadas a los distintos miembros del Señor. Indra, por ejemplo, es el brazo de la suprema personalidad de Dios, y Surya, el sol, es su ojo. De ese modo, Maharaj Bharata consideró que las oblaciones hechas a los semidioses en realidad iban dirigidas a los distintos miembros del cuerpo del señor Vasudeva. De este modo, purificado por los sacrificios rituales, el corazón de Maharaj Bharata estaba plenamente libre de contaminación. Su servicio devocional a Vasudeva, el señor Krishna, aumentaba día tras día. El señor Krishna, el hijo de Vasudeva, es la personalidad de Dios original que se manifiesta en la forma de superalma, Paramatma, y como el Brahman impersonal. Los yogis meditan en Paramatma localizado que está en el corazón. Los gyanis adoran al Brahman impersonal considerándolo la verdad suprema absoluta. Y los devotos adoran a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, cuyo cuerpo trascendental se describe en los Shastras. Su cuerpo está adornado con la Srivatsa, la joya Kaustuba y un collar de flores, y en sus manos sostiene una caracola, un disco, una maza y una flor de loto. Los devotos como Narada siempre piensan en él dentro del corazón.
El destino estableció que Maharaj Bharata disfrutase de la opulencia material durante 1000 veces 10.000 años. Una vez cumplido ese periodo, se retiró de la vida familiar y dividió entre sus hijos sus riquezas heredadas de sus antepasados. Entonces abandonó el hogar paterno, morada de toda opulencia, y partió hacia Pulahashram, en Hardwar, el lugar donde se encuentran las Shalagram Silas. En Pulaha Ashram, la suprema personalidad de Dios, Hari, llevado del afecto trascendental que siente por su devoto, se hace visible ante él y satisface sus deseos. Por Pulaha Ashram fluye el río Gandaki, que es el mejor de todos los ríos. Todos esos parajes están purificados por las Shalagram Silas, guijarros de mármol en donde pueden verse por arriba y por abajo círculos en forma de ombligo. En los jardines de Pulaha Ashram, Maharaj Bharata vivía solo y recogió diversas clases de flores, ramitas y hojas de tulasi. También recogía agua del río Gandaki, raíces, frutas y bulbos. Con todo ello preparaba alimentos que ofrecía a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, y permaneció satisfecho adorándolo. De ese modo, su corazón estaba completamente libre de contaminación y no tenía el menor deseo de disfrute material. Todos los deseos materiales se desvanecieron. En esa posición estable sentía una satisfacción plena, situado en el plano del servicio devocional. De este modo, aquel muy excelso devoto, Maharaj Bharat, se ocupó constantemente en el servicio devocional del Señor. De forma natural, su amor por Vasudeva, Krishna, fue aumentando cada vez más y derretía su corazón. Debido a ello, fue perdiendo todo apego por los deberes regulativos. Los vellos se le erizaban y en su cuerpo se manifestaban todos los signos del éxtasis. De sus ojos fluían tantas lágrimas que no podía ver nada. De ese modo meditaba sin cesar en los rojizos pies de loto del Señor. En aquellos momentos su corazón era como un lago lleno con el agua del amor extático. Cuando su mente se sumergía en aquel lago, llegaba a olvidar incluso la práctica regulada del servicio del Señor. Maharaj Bharata tenía un aspecto muy hermoso, con una abundante cabellera rizada que siempre estaba húmeda, pues se bañaba 3 veces al día. Iba vestido con una piel de ciervo y adoraba al señor Narayan, cuyo cuerpo estaba compuesto de una refulgencia dorada y que residía en el interior del sol. Maharaj Bharata adoró al señor Narayana cantando los himnos del Rig Veda. A la salida del sol recitaba el siguiente verso. La suprema personalidad de Dios está situado en el plano de la bondad pura. Él ilumina el universo entero y concede a sus devotos toda bendición. El Señor ha creado este universo a partir de su propia potencia espiritual. Conforme a su deseo, ha entrado en él en la forma de superalma y por medio de sus diversas potencias está manteniendo a todas las entidades vivientes que desean el disfrute material. Ofrezcamos respetuosas reverencias al Señor que nos da la inteligencia.